42, 21 al 23, bajo el tema la prueba del carácter y un subtema que vamos a estar utilizando en el desarrollo del mensaje. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia dice: amén. Los invito. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: amén. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Ya se oró, se puede sentar. Amén. No siente la adoración, gloria a Dios. Continuamos bajo la bendición del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es el subtema en este día que vamos a estar incluyendo? El subtema que vamos a estar incluyendo es un proceso con propósito. Un proceso con propósito. O sea, ¿qué perseguía Dios en todo esto? ¿Qué es un proceso, pastor? Un proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuya fase sucesiva suele conducir hasta alcanzar un fin específico. En castellano, pastor, un propósito es una cadena de sucesos, de acontecimientos que van de manera paulatina. Si ustedes recuerdan, un ejemplo de ellos es precisamente la vida de José desde el capítulo 37 del libro de Génesis. Cómo Dios comienza a trabajar con la vida de él. A través de esa fase o de esos procesos nosotros vamos a ver cómo Dios comienza a trabajar con los hermanos de José. Pero mientras meditaba, y aún cuando estábamos allá en Ohio, y estábamos con compromiso cumpliendo allá de predicación, nuestra mente estaba también ubicado en Kissimmee. No nos despejamos. Sabíamos que había un compromiso aquí, una familia, y un compromiso y una iglesia. Y en nuestras oraciones le pedíamos también a Dios que nos iluminara con el mensaje de esta iglesia. Y mientras oraba, Dios me llevaba a este subtema, un proceso con propósito. Y me llevó a dos objetivos bien importantes, mi amada pastora, mi hermano Daniel. Dos objetivos que nosotros conocemos. Uno de ellos, el barro. El barro para poder finalmente ser una vasija. Hay una fase, hay un proceso por el cual el barro tiene que ir pasando. Número uno, mi hermana Carmen Pérez, desde la selección de ese barro. Tiene que ser arcilla, es decir, barro o fango rojo. No puede ser cualquiera. El proceso comienza con la separación de aquello que no es arcilla y se produce a través del agua. Cuando la arcilla está mezclada con, de alguna manera, con fango, con babote, como decimos en Puerto Rico, ¿qué hace el agua? Lo sube a la superficie, lo va despegando. El alfarero no puede trabajar el barro. Una vez lo toma de la tierra, no puede comenzar a trabajarlo de inmediato. Hay una fase, hay un proceso. El alfarero quiere una vasija bella, quiere una vasija buena. Tiene que entrar a la fase, no puede ignorar la fase para terminar esa vasija. Si nosotros aplicamos nuestra vida, Dios quiere de usted y
de mí una vasija bella. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es la palabra. Y comenzamos desde que nos convertimos y comenzamos a ser nueva criatura hasta que llegamos al varón perfecto, conforme al propósito y a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden adorar? Una fase que de alguna manera se ignore. ¿Qué pasa con el barro, mi hermano Luis? Se echa a perder. Lo primero es, repito, mezclarlo con agua para que el agua aflore el fango, lo saque. Ese proceso es continuo. ¿Por qué? Porque el barro hay que trabajarlo ¿con qué? Con agua todo el tiempo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, del verso 25 en adelante? ¿Recuerdan? Cristo comparando ¿qué? La iglesia con el matrimonio. Es la única analogía que aparece en la Biblia donde se compara la iglesia con el matrimonio. Y le habla al esposo: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué hizo con ella? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado por la purificación del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Está implicando que la palabra está comparada ¿con qué? Con el agua. Nosotros como barro tenemos que ser pasados por agua. Y esa fase no culmina aquí en la tierra. Todavía cuando estemos en el aire, en el timán de Cristo, en el juicio, en los aires. Porque la iglesia, mi hermano Eli, va a tener un pequeño juicio en el aire. Eso no es un juicio para condenación, es un juicio para examinar la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo quiere presentársela al Padre sin mancha y sin arruga. Cristo quiere sentar la iglesia en el aire. Y mientras estamos aquí en la tierra, no hay otra medida. La medida es la palabra. Y a veces la palabra es fuerte. Y a veces el mensaje es fuerte. Y a veces decimos, el pastor vino fuerte o vino duro. No, el pastor no vino duro. Es la palabra de Dios. Es la que nos encamina. No podemos llegar al cielo sino por medio de lo que la palabra de Dios establece. A su nombre sea la gloria. El día que cualquier pastor, aquí en cualquier lugar, se cambia la palabra, verdaderamente ya es un anatema. Ya es una apóstata cualquiera que cambie la palabra. Ese proceso requiere cuidado, determinación. Pero no solamente el barro, la arcilla está mezclada con fango o con babote, está mezclada con ¿qué más? A veces vienen unas piedras pequeñas, a veces se cuelan unas pajas. Y el alfarero con sumo cuidado, ¿recuerdan lo que le pasó al alfarero en el capítulo 18 y 19 de Jeremías? ¿Recuerdan lo que Dios le dice a Jeremías? Ve a casa del alfarero y allí te mostraré lo que él hace sobre la rueda. Y cuando el alfarero en el libro de Jeremías está trabajando el barro, que ya está formando la vasija, dice que se echó a perder. Algún problema, alguna mezcla había, que Dios lo permitió para que Jeremías observara. Porque entonces Dios le dice a Jeremías: así es la casa de Israel. He querido hacer de él una bella vasija, pero no han querido, gloria a Dios. El mismo Jeremías dice que cuando el Señor los llama a cuenta y le dice a ellos: paraos en el camino y preguntar por la senda antigua, que respondió el pueblo de Israel: no andaremos. Si el barro, la fase del proceso, ¿qué tiene que ver esto con los hermanos de José? Recuerden que eran impíos. Porque eran impíos. Capítulo 37. Aborrecían a José. Odiaban a José. Un creyente no puede odiar a su hermano. Un creyente no puede aborrecer al hermano. Un creyente no puede decir: mi hermana Mili, aquella hermana, aquel hermano me cae pesado, me cae mal. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos adoran?
diferencia con un hermano o una hermana, usted no ha nacido de nuevo. Porque el que no, amén, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice la Biblia que no ha conocido a Dios, porque Dios es que amor. A mí me pueden dar de bofetada, pero yo tengo que seguir ¿qué? Amando. Hay una alabanza así viejita también, esta que cantó el pastor, que es bellísima. Alabado Dios. Amados, amémonos unos a otros. ¿Verdad que usted la escucharon? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido ¿de quién? Nacido de Dios. Porque Dios es amor. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Él es amor, Juanito. Ama. Amémonos unos a otros. Mire, sencillo. Es probable que un fruto que esté en un árbol de China, hermana Evelyn, nazca siendo un mango. No. Está hecho conforme a la naturaleza de Dios. Los hermanos de José eran impíos, lo odiaban, lo aborrecían. La Biblia dice, cuando usted lee los primeros 5 versículos, que cuando le hablaban ásperamente, no podían hablarle. Mire, usted no ha dado cuenta cuando hay personas que tienen coraje con usted y usted siente que esa persona, ¿por qué ese hermano, esa hermana siempre me habla como áspero, fuerte? Lo aborrece, no lo ama. Y los hermanos de José le hablaban así porque lo aborrecían, no lo amaban. Grande Dios. Y siendo de una familia cristiana, de un padre cristiano, estos muchachos eran impíos. No amaban a Dios, lo odiaban al extremo que lo venden. Y cuando yo estoy orando, nos encontramos allá en Ohio, estamos orando, y Dios me va llevando por cada una de estas fases. Primero me compara el barro y me lleva a los hermanos de José como, amén, simplemente una masa de barro en las manos de Dios, Dios dándole la forma a estos muchachos, utilizando como instrumento o como alfarero en las manos de Dios a José. José comenzó a darle forma al carácter de sus hermanos. Y lo primero que sucedió fue que cuando ellos fueron a comprar alimento, que José pudo reconocerlos, mas sin embargo ellos no reconocieron a José. José los trató de que ustedes son espías. Ustedes han venido a reconocer lo débil de la tierra de Egipto. No, mi Señor, nosotros no somos espías. ¿Tenéis padre? Sí, tenemos padre. ¿Tienen hermanos? Sí. Hay un hermano pequeño que se quedó con nuestro padre. Y hay uno que no parece. Qué mentiroso. Uno que ellos habían vendido. Hay uno que no parece. Éramos 12. Y José entonces le dice, bueno, recuerden que Dios está comenzando a trabajar con la vida de estos muchachos. Son una arcilla, pero están mezclados. Y cuando el barro está mezclado no es consistente, se rompe. Y Dios le está diciendo, estos muchachos hay que cambiarlos. De ellos va a salir la nación que yo he de bendecir. Pero de la manera que ellos viven, yo no puedo hacer un pueblo santo. Y hay ocasiones que de la manera que nosotros vivimos, Dios nos puede hacer una iglesia santa. Y Dios tiene que comenzar a trabajar con nosotros. Y la palabra que es el agua, y que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, cuando el Señor está hablando los primeros 3 versos con los discípulos, le dice a ellos, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Y el verso 3 dice, y ya vosotros habéis sido limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Y confirme si ahí lo dice. Dios sabía que tenía que trabajar con estos muchachos. Totalmente
Y el método, y en cada fase la palabra, para poder conducirlos y poder caminarlos. Hay uno que no parece. Y nuestro Padre nos envió porque en Canaán no hay alimento. Y hemos venido a comprar. Sabemos que la historia establece que José le dijo 3 días de estar presos. José entonces determina: voy a enviarlos a vuestro padre, y si vosotros no sois espías me van a traer al menor, pero uno de ustedes se queda aquí. Se quedó Simeón. Pasó el tiempo. ¿Qué quería ver José? La fase había comenzado. Esta es la primera fase de ellos. El retener a Simeón. ¿Dónde lo dice? Dice la palabra en Génesis 42:24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó dentro de ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. La primera fase, ¿cuál era? Estos muchachos, estos mis hermanos me odiaron, me vendieron. Ahora yo voy a ver si verdaderamente ellos abandonan también a Simeón. José quería saber si a ellos en este momento iban al padre con una mentira. Ya habían dicho que José había sido despedazado, pero José está frente a ellos. Ya le habían dicho en el capítulo 37 de Génesis: vamos a ver si los sueños que él ha tenido se cumplen. Y hemos dicho y hemos estado mencionando que muchas veces el enemigo está buscando tronchar los sueños que Dios te ha dado. El enemigo ha querido destruir el ministerio, el llamado, el propósito, pero hay un proceso. Tienes que aceptarlo, tenemos que aceptarlo. A Dios sea la gloria. Dijimos en la definición que los procesos nos llevan de fase a fase con el propósito de ¿qué? De alcanzar un fin. Mire, aquello no era por capricho de José. Aquello no era que José estaba de alguna manera llevando una represalia. José no estaba pagándole a sus hermanos como ellos le habían pagado a él, no. Hay un proceso y Dios quería trabajar en la vida de estos muchachos, quería cambiar la conducta de ellos. Vamos a ver si abandonan a Simeón. Vamos a ver si de la misma manera que le mintieron a mi padre, ahora van y le dicen: mira, a Simeón lo mataron. Cuando ellos llegaron, le contaron al padre y dijeron: el varón de aquella ciudad, el gobernador, es un hombre duro. Nos trató con dureza, nos trató como espías y se quedó con nuestro hermano Simeón, a cambio de que nosotros le llevemos a Benjamín. Fíjense que la lectura que leímos, ¿qué comenzaron ellos? Ya comenzaron a reconocer que habían pecado. Ya comenzaron a decir: ¿por qué no tuvimos misericordia de mi hermano cuando él nos pedía que ciertamente en gran angustia no le hiciéramos daño? Están reconociendo, la conducta está cambiando, el proceso comenzó. Cuando Dios ve que el proceso está haciendo efecto en nuestra vida, se comienza a glorificar y comienzas a ver las señales de Dios y comienzas a ver el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos adoran su gloria? ¿Cuántos están entendiendo? Rubén responde a ellos: no os hablé yo diciendo no pequé contra el joven y no me escuchaste. Ahora el padre le dice a ellos: me privaron de mi hijo José, y si ahora me privan de Benjamín, su único hermano, el cual me queda de su madre, me llevarán hasta lo profundo, hasta el Seol con grande dolor. Pasado el tiempo, ¿qué estaría pensando Simeón? José está confiado porque Dios le dice: este es el proceso para estos hermanos tuyos para que cambien.
¿Cuál es la segunda fase? En la segunda fase, dice la Biblia, que cuando ellos regresaron con Benjamín, siga el paso, recuerda el barro, cuando ellos llegan con Benjamín, las instrucciones al mayordomo eran: los vas a llevar a mi casa porque estos hombres van a comer conmigo hoy. Viene la segunda fase de probar el carácter. Si usted va conmigo al capítulo 43 del libro de Génesis, en el verso 34, viene la segunda fase. ¿Qué dice Génesis 43, 34? Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Repetimos, Génesis 43, 34. ¿Qué hizo José? Le pidió que le sirvieran a todos. Recuerden que Benjamín y José eran hermanos de la misma madre, de Raquel. Y a José sus hermanos lo habían odiado. ¿Cuál es la segunda fase? Número 1, si abandonaban a Simeón y engañaban a su padre. Número 2, yo quiero ver si ellos odian a Benjamín como me odiaban a mí. 5 veces más la porción. Y como ellos sabían que Jacob amaba más a José que a ellos, los primeros 3 versos del capítulo 37 de Génesis, ahora José quiere probar si ellos, de la misma manera que lo odiaban a él, odiaban a su hermano menor. 5 veces más. Mira, le está dando más a ellos que a mí. Pero esa fase también la pasaron. El cambio se está viendo. Ninguno de ellos protestó. Pero viene entonces la tercera fase. Esto no ha terminado. ¿Cuál es la tercera fase, pastor? El capítulo número 44, verso del 12 al 13. Dice la Biblia, ustedes saben que José le había pedido a su mayordomo que acomodara en los costeles de cada uno de ellos el dinero, pero que en el caso de Benjamín colocara también su copa de plata. En este capítulo 44 usted lo puede leer. Vas a colocar en Benjamín no solamente el dinero, vas a colocar también mi copa de plata. Y saliendo ellos de la ciudad, él le da orden al mayordomo, y leemos estos versos 12 y 13. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvió a la ciudad. No abandonaron a Benjamín, a Rubén, en este caso debo decir a Simeón. No abandonaron a Simeón. Cuando llega el mayordomo, si usted lee este capítulo, yo solamente se lo narro, hago una forma simple. Ellos son señalados por haber robado la copa de su Señor, o con el bien que vuestro Señor le ha hecho. Sus hermanos, sin pensar, óigame, Santo Jehová, en el que sea hallada la copa, sea muerto. alabado Dios. Pero como el mayordomo estaba dirigido por José y José estaba dirigido por Dios, ¿qué le dijo el mayordomo? No, en cuyo copa sea hallada, será mi esclavo. No dijo sí, que muera, no, será nuestro esclavo. Y ustedes serán libres. Cuando la copa fue hallada, en esta tercera fase, ¿qué hicieron ellos? Rasgaron sus vestidos. Como que las cosas van cambiando. Como que los procesos de nuestra vida nos van a ayudar. Hay gente que no entiende por qué Dios me está permitiendo pasar por este proceso. Es que Dios quiere llevar tu vida a alcanzar el objetivo que quiere. Si José se identifica de primera instancia, mira, yo soy José, hubiese pasado con sus hermanos. Hubieran sido impíos toda la vida.
comenzaron los procesos. Si Dios trae su bendición sobre nuestra vida de momento, probablemente no cambiamos. ¿Por qué yo no soy esto todavía? ¿Por qué si Dios me ha prometido que voy a ser predicador, que voy a ser predicadora, que voy a ser una columna en la iglesia de Giovanici? ¿Por qué todavía no soy columna? Porque hay unos procesos en tu vida y Dios no ha finalizado y estás desesperado y estás desesperada. Tienes que esperar en Dios. ¿Qué hicieron ellos entonces cuando la copa es hallada? Ya habían dicho, en el que sea hallada la copa que muera. Ya habían dicho una palabra cuando vieron que estaba en la copa en la que, amén, en el costal de José que hicieron, rasgaron sus vestidos, señal de dolor y de gran luto. El mayordomo está observando todo lo que está sucediendo. Estoy seguro que las instrucciones de José eran: obsérvalos y mira a ver qué hacen. Ellos tienen que haber pensado: nuestro padre dijo que si, amén, Benjamín no volvía, iba a descender con dolor. Y ellos sintieron el dolor, amén, que le habían causado a su padre cuando vendieron a José y le mintieron al padre. Ahora están sintiendo la carga, ahora están sintiendo el dolor. ¿Cuántos están entendiendo? Los procesos son necesarios. No te aflijas. Hay una alabanza que dice así: no te aflijas ya, deja todo en las manos de Él. Que me olvidó la letra. Vamos a ver así. El Señor Jesús, que te llevará en tus manos, sí, también llevará todo tu sufrir. Si te sientes solo y triste, dice, manito, por momentos en la vida, aquí clama a Dios que está a tu lado. ¿Qué dice allí mi hermano Sergio? Que de ti nunca se olvida, hermana Miri. Y si sufres un instante o crees de su presencia divina, ¿qué vamos a ver? Mira sus manos benditas o sus huellas donde dibujadas. Dios quería que aquellos muchachos sintieran el dolor que le habían, mi hermana Evi, mi hermano Evi, le habían hecho pasar a sus padres. Que sintieran, pastora, mi hermano Daniel, amén, compañera Lili, sintieran la carga en ellos. Si José se presenta, mi hermano Pascual, si José se presenta al principio, aquellos muchachos no cambiaban. Hay cosas que Dios las puede hacer ahora, pero entonces interrumpe el proceso. Señor, resuelve esto ahora. Y Dios está diciendo: no puedo, porque voy a dañar el proceso y el barro se va a quebrar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? ¿Alguien está entendiendo? Diga amén. Pastora, ¿por qué esto no ha pasado? ¿Por qué esto no surge en mi vida? ¿Por qué si yo anhelo? Dios no va a interrumpir el proceso, porque Dios conoce el día de hoy y de mañana. Dijimos aquí, repito, que usted puede orar, ayunar, hacer un pacto con Dios de caminar descalzo, caminar de rodillas, caminar de barriga, y Dios le va a decir: nada de lo que
estás haciendo me va a hacer desistir. Porque Dios sabe por qué pasamos por unos procesos. Si el alfarero, que era el objeto que Dios me traía, mi hermana Anita, si el alfarero ignora lavar la arcilla, pierde el tiempo, pierde su trabajo y pierde la vasija. Y Dios no vino a perder el tiempo, vino a ganarlo, vino a lograr su propósito. Y queremos muchas veces, hermanas mías, yo sé que Dios está hablando, y yo sé que el Espíritu está ministrando, y yo sé que hay gente luchando, hay gente peleando, y pelean con Dios, y pelean, amén, aleluya, de alguna forma, amén, porque los pastores no han hecho esto. No son los pastores, es Dios. Que muera el que tenga la copa. Y cuando fue allá en el menor, muchas veces hablamos con rapidez, con ligereza, sin pensar. No recuerdo la cita así de momento, pero recuerdan aquel rey que dijo: si ganamos la pelea, lo primero que salga de mi casa te lo ofrezco en sacrificio. ¿Y quién que salió primero a recibirlo? Su hija. Hay que pensar las cosas antes de hablar. Aún la Biblia dice que antes de nosotros prometer, pensemos, no prometas, porque si prometes, cumple. Es mejor no prometer que prometer. No, Señor, yo voy a hacer esto con la obra, y Dios está escuchando en el cielo, y usted queda como mentiroso y mentirosa si usted no cumple. Eso lo dice la Biblia, no digo yo. Está ahí, hermano de Dios. Que ahora sí yo voy a hacer. ¿Cuántas personas escuchan? Ahora sí que yo voy a hacer, y voy a trabajar, y voy a hacer tantas cosas. Mire, ¿cuántas personas llegan el 31 de diciembre de todos los años y hacen una resolución? Ese año, el año 2015, sí que voy a buscar a Dios, me voy a meter, voy a vigilar, voy a orar, voy a ayunar, voy a estar en la iglesia todas las veces. Señor, voy a cumplir contigo. Y entonces después, ¿qué dije? ¡Que muera! El mayordomo está observando todo lo que está sucediendo en la vida de estos muchachos. ¿Y sabe qué? Si usted nota, el primer proceso fue que quedarse con Simeón. Yo quiero que usted note algo, y voy a cerrar este mensaje continuo. Cada fase es más difícil. Simeón, ¿a cambio de quién? Lo más doloroso, traerme a Benjamín. José sabía que traer a Benjamín era un dolor, pero él quería saber si sus hermanos lo mataban a mitad del camino para ir a decir a mira, papá, Benjamín también se murió. Cada fase en nuestra vida, mi hermano Daniel, se hace más dura. Y usted pasa por donde dice: ya salí de esto. Y cuando viene a ver, dice: ¿qué pasó? Más fuerte. Tener a Simeón en la cárcel, probablemente no era mucho. Pero traer a Benjamín, tú nos estás pidiendo algo. Mira lo que nos están pidiendo. ¿Qué pasó? Y quiero cerrar. ¿Qué pasó cuando ellos, en este capítulo número 44, que recogieron y llegaron? En el verso 32, permítame leerlo. Si quieren conmigo hasta el 34. Verso 44, verso 32. Hablando Judá, el cuarto de los hermanos. Mira lo que dice: como tu siervo salió por fiador del
estoy hablando con José. Todavía no lo he conocido. Te ruego. Óigame. ¿Sabe qué es rogar? ¿Sabía que acercarse a José exponían su vida a peligro? ¿Qué dice el otro verso? Verso 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Verso 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. El agua está funcionando. La arcilla se está limpiando. El babote se está despegando. José está viendo que estos muchachos están cambiando. Judá le dice, quede yo y no mi hermano. ¿Qué implica esto? A medida que el proceso va, las cosas se van poniendo más difíciles. Pero ¿saben qué? Mientras más difícil la situación, más cerca está de conquistar y alcanzar el fin de Dios. ¿Qué pasó con José? Rapidito y cierro. Vamos a tocar a José enseguida. Odiado, vendido, llevado al mercado de esclavos, comprado por Potifar, acusado falsamente. ¿Cómo vemos los procesos de José? Cada vez que más difícil. Ahora esta me acusa, me está poniendo. ¿Qué quería Satanás? Acostarse o tratar de acostarse con la esposa de un jefe. Era muerte. Satanás quería echar a perder los sueños de José, los propósitos de Dios. ¿Sabe por qué Potifar no mató a José? Porque confiaba en él, porque conocía a José. No le creyó a su esposa. Gloria a Dios. Había puesto todo en sus manos. Mire a ver si no confiaba en él. Y usted sabe algo curioso de la historia de Egipto. La historia. Que a estos grandes oficiales se les permite, mire qué cosa es la historia. Lea un egiptográfico. Egiptográfico es una persona que conoce la historia, escribe sobre la historia de Egipto. ¿Sabe qué? Se le permitía que las esposas le fueran infieles siempre y cuando ellos no lo supieran. Esa es la historia, yo no estoy inventando. Léala. Busque la historia de un egiptográfico. Le permitían a las esposas serle infiel siempre y cuando no lo supieran ellos. Pero este hombre dijo no, yo no voy a matar a José. Su corazón. El proceso entonces para José se tornó más terrible. ¿A dónde lo envía? A la cárcel. ¿Qué podía pensar José? Aquí tengo una perpetua. Aquí me muero. Pero allí Dios tenía el escenario preparado. Mientras más difícil, más fuerte sea el proceso, más te acerca a alcanzar y a lograr la victoria. Lo que estás pidiéndole a Dios se va a lograr. Pero el enemigo está tratando de pisotearte y decir, amén, tus sueños se han muerto, mentira. Amén, muerto está él sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque Cristo está de nuestro lado, a su nombre. La cárcel fue el último proceso de José. Después de la cárcel, ¿a dónde llegó? A ser el segundo hombre más poderoso en todo Egipto. Déjelo ahí porque quiero que usted vea qué pasó antes de José revelarse a sus hermanos. Antes de José determinar y decir, ya mis hermanos cambiaron. No son aquellos que me odiaban. Ya he visto que aman a Simeón. Ya he visto que aman a Benjamín, que es mi hermano de sangre. Ya he visto que aman a mi hermano. Ya he visto que no quieren mentirle más a mi padre. Ya
estoy viendo que no hay más excusas en ellos. Dios no quiere excusas. ¿Usted escuchó? Ya José dijo que no había excusas. Dios no quiere que hayan excusas. Señor, esta carga, este proceso es muy fuerte, no puedo llevarlo. Dios no quiere escuchar excusas. Dios quiere escuchar a un hombre, una mujer que diga: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y como es una rima el texto, todo el mundo sabe la cita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como es una rima, Filipenses 4:13. Hace fácil porque es como una forma de rimar. Repito para cerrar. Dios no quiere excusas. No pone carga fuerte sobre hombros débiles. Si hay un proceso en tu vida, Dios sabe que puedes. No le digas quítalo. Dile a Dios: dame las fuerzas. Aumenta mi fe para poder vencer. Incline su rostro. Padre, te doy gracias. Yo te doy gracias por tu palabra, Dios. Estamos en la fase de proceso. Una fase de proceso con un propósito. Y a veces nos da esa nostalgia de llorar, de gritar, de soltarlo todo. ¿Cuántas personas están aquí donde el enemigo le dice: ¿dónde está tuyo? Que están a punto de soltarlo todo, que están a punto, porque los procesos son más fuertes, de tirarlo todo. Que este mensaje que por estos meses tú has traído a nuestra vida nos enseña a través de la vida de José y de sus hermanos lo que tú quieres. Los rostros inclinados. Si los vientos te obedecen y la mar por ti se callan, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi amigo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la seca prisión aguda, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro del inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no lo pueden negar. Conmigo, yo sé que Él vive, dígalo conmigo. Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Oh, yo sé que Él vive
Dios verdadero que hizo toda la creación. Así con su rostro inclinado quiero hacer un llamado, quiero abrirle este altar. Yo no sé por qué fase del proceso usted va. Si está al final de él, si va a mitad de camino, esa es la cuesta, es la parte más difícil del proceso. Ver la cima a distancia, y cuando más aprieta, más lejos vemos la cima. Más lejos vemos el alcanzar lo que Dios quiere. Yo abro este altar.